Hola amigos, soy Tati, bienvenidos a mi cocina. Aquí estoy para compartir mis mejores recetas y hoy vamos a preparar una tarta de manzana riquísima, muy blanda, muy suave que les va a encantar. A esa tarta le voy a poner unas manzanas un poco agrias de tipo Granny Smith. Tú puedes ponerle cualquier manzana quiera. Pero yo prefiero esas manzanas porque tienen un sabor un poquito agrio y el contraste entre ese sabor de la manzana y el sabor dulce de la masa es simplemente perfecto y al final tendremos una tarta riquísima. Los ingredientes para la tarta son harina de trigo común o de todo uso, 3 huevos, esencia de vainilla, canela en polvo, 2 manzanas, levadura química o polvo de hornear, azúcar, leche y mantequilla. Al principio descorazona las manzanas. Hazlo de la manera más fácil y cómoda para ti. Yo voy a hacerlo así. Ya está. Luego pela las manzanas y córtalas en láminas. Yo voy a intentar que sean del mismo tamaño. Algunas láminas se han puesto un poco oscuras, por eso voy a rociarlas con zumo de limón para que no pierdan su color blanquito. En un bol bastante grande, bate 150 gramos de mantequilla ablandada con 160 gramos de azúcar blanco o moreno, como te guste, hasta conseguir una consistencia blanquecina y homogénea y un poco cremosa. Cuando la mantequilla y el azúcar han alcanzado la consistencia deseada, agregamos los huevos de uno en uno. A esa preparación muy suavecita le añadimos una cucharadita de esencia de vainilla. Es opcional, pero a mí me encanta el olor y el sabor de vainilla. También añadimos 10 cucharadas de leche y seguimos batiendo con un batidor de varillas hasta que la masa adquiera una consistencia muy homogénea y lisa. En otro recipiente mezclamos los ingredientes secos: 300 gramos de harina, 3 cucharaditas de levadura química o polvo de hornear, una pizca de sal y también media cucharadita de canela en polvo, que es opcional, pero las tartas de manzana y canela siempre son una delicia. Ahora puedes incorporar la harina a través de un colador para que se impregne de oxígeno y para que no quede ningún grumito. Mientras añades la harina, tienes que incorporar los ingredientes poquito a poco con la ayuda de una espátula. No tenemos aquí ningún grumito, pero mira, he encontrado 3 piedrecitas chiquititas. Por eso es muy importante tamizar la harina, pasarla por un colador. Y mira qué masa bonita tenemos. Una masa para una tarta perfecta. Para hornear voy a usar un molde de silicona que mide 23 centímetros. No hace falta engrasarlo porque la tarta no se pega a este molde. Si quieres usar un molde metálico, mejor engrasarlo con un poco de mantequilla ablandada. Voy a verter aquí la masa. Extendemos muy bien la masa y repartimos aquí por encima todas las láminas de manzana para cubrir toda esa masa y hacemos el dibujito deseado. Mira, se parece a una flor de manzana. Voy a espolvorear aquí un poquito de azúcar moreno para que al final adquiera un color de caramelo. Tengo el horno precalentado a 180 grados, calor por arriba y por abajo. Colocamos el molde con la masa a media altura, centrado en el horno y esperamos a que se cocine. Mira, amigo, es una delicia. Mira qué tarta más bonita de color caramelo. Y escucha,
Aquí es un poco crujiente porque le echamos encima un poco de azúcar moreno. Vamos a desmoldarla. Quiero enseñarte esa tarta. Mira cómo está aquí. Muy bonita. Me ha salido muy bien. ¿Cómo te parece? Vamos a dejarla unos minutitos sobre la rejilla para que se enfríe y luego la cortamos. Para darle un toque diferente y una presentación a este bizcocho, a esa tarta con manzana, la voy a espolvorear un poquito con azúcar en polvo, pero muy poco porque ya tenemos bastante azúcar moreno encima. Vamos a cortarlo, a ver cómo nos queda. Está realmente un poquito crujiente aquí por encima y a ver cómo está por dentro. Mira, amigo, la tarta o ese bizcocho de manzana con manzanas encima es súper rico. Una tarta perfecta, muy blandita. Mira cómo está. Y cómo huele. Mira. Tienes que probarla porque te va a encantar, te aseguro. Mira qué blandita, qué suave. Una tarta riquísima. Tengo muchas ganas de hacerme un café con leche y tomármelo con esta tarta. Es tan suave y tan blandita como una nube. Si me entiendes, amigo. Y me encanta realmente, espero que a ti también te va a encantar. Prepárala y comparte este vídeo con tus amigos. Muchísimas gracias. Si te ha gustado esta tarta de manzana, dale al like y suscríbete al canal. Y por favor, déjame tu comentario porque siempre quiero saber tu opinión. Muchos besos a todos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.